Tata, buenas tardes. Felipe Cárdenas, candidato Federic. Durante la gira europea, uno de los objetivos era que México manejara los partidos que se les complicaba. Esta noche fue lo contrario, no supieron manejar el segundo tiempo. ¿Cuál fue la diferencia y cuál es su análisis del partido? Yo creo que el partido tuvo momentos cambiantes. Nosotros fuimos los primeros que tuvimos para golpear durante el primer tiempo con dos situaciones muy claras. En ese primer tiempo Estados Unidos no llegó al arco nuestro con posibilidades claras de gol. Es cierto que por ahí la tenencia del partido fue compartida, como creo que en líneas generales fue la tenencia compartida. Y lo que siento es que en el segundo tiempo nosotros bajamos un poco, sobre todo la intensidad. Cuando nosotros igualamos la intensidad de Estados Unidos, en ese primer tiempo tuvimos nuestras mejores opciones y creo que fuimos mejores. En el segundo tiempo, cuando empezamos a bajar la intensidad, que ya se vislumbraba en el final del primer tiempo, ellos controlaron y al ser eficaces y en la segunda llegada convertir el gol, ya el partido lo empezaron a manejar con mucha más tranquilidad. Buenas noches, Gerardo, por acá. Javier Juárez del periódico Esto. ¿Cómo vio a los jugadores en el vestidor después de que prácticamente los aficionados estadounidenses, pues ese famoso 2-0 que cantan en la tribuna, cómo les pega en el ánimo, cómo los vio en el vestidor a los jugadores? La realidad es que la gente, cuando hay un partido y hay un vencedor, unos festejan y los otros se van tristes, y con los jugadores pasa lo mismo. Hemos perdido el primer partido de eliminatoria en un clásico, el cual queríamos ganar. Nos tocó perder y los jugadores están tristes. Lo importante es poder recuperarse para enfrentar el partido con Canadá. Tata, Claudio Villalobos de Fútbol en la Piel. Algunos jugadores, por ejemplo, en las conferencias de prensa anterior, usted decía que estaba un poco preocupado por algún nivel de algunos jugadores. En el partido de hoy, ¿cómo ve usted individualmente a los muchachos? No, tampoco sería justo que yo haga un análisis individual. Me parece que nosotros tenemos la obligación de hacer un análisis colectivo. Después hablaremos con cada uno de los jugadores y tenemos algunas charlas de manera individual, pero creo que en la parte colectiva, como dije, hemos tenido alternancia en el juego, en el manejo del partido, y fundamentalmente la diferencia es que cuando el manejo lo tuvo Estados Unidos, ellos fueron contundentes, y cuando lo tuvimos nosotros, no lo fuimos. Por acá, profe, ¿cómo está? Enrique Martínez de Medio Tiempo. Si bien hoy la selección mexicana pierde y demás, pero y sigue en los primeros planos, por así decirlo, de la eliminatoria, es un segundo lugar. Después de estos partidos, de la primera vuelta que ya se jugó de esta eliminatoria, ¿la defensa es el talón de Aquiles que está teniendo este proceso durante la eliminatoria? Porque se ha visto en diferentes partidos desordenada, quizás que no, también que no ha podido repetir cuadro en ese sector por diferentes circunstancias. Hoy la defensa es la gran tarea que tiene el Tata Martino para lo que resta de la eliminatoria. Bueno, la realidad es que habíamos jugado 6 partidos hasta aquí, teníamos 3 goles en contra, con lo cual no me parece a mí que nuestro problema haya sido hasta ese momento tener problemas defensivos. Es cierto que hoy Estados Unidos nos hizo 2 goles, prácticamente la misma cantidad que teníamos en contra, pero también es cierto que durante el primer tiempo nosotros no sufrimos situaciones de gol y estábamos jugando con una defensa central que prácticamente no había jugado nunca juntos. Yo creo que nosotros tenemos muchas cosas por corregir. Seguramente algunas serán en ataque, otras serán en el medio, otras serán en sector defensivo, pero no creo que haya sido nuestro talón de Aquiles la cuestión defensiva, por lo menos a lo largo de la eliminatoria. Profesor Rafael Ramos, ESPN. Con frecuencia, no es la primera vez que usted utiliza el término intensidad. Se pierde intensidad, falta intensidad. Cuando un equipo, cuando un jugador pierde intensidad en partidos tan importantes como eliminatorias, en partidos tan determinantes como ir contra Estados Unidos, la intensidad es reflejo del entrenador, de la personalidad del jugador. O sea, tiene que haber una explicación para que después de tantas veces que usted usa el término intensidad, pueda explicar también usted por qué se pierde la intensidad. ¿Dónde se origina esa
falta de intensidad, falta de testosterona, falta de devoción. No hay que confundir. Sobre todo no hay que confundir a la gente. A veces uno dice que nos perdimos intensidad, en realidad sería la palabra, no que nos faltó intensidad, y que indudablemente Estados Unidos la pudo tener de manera regular durante todo el partido. Nosotros, cuando no pudimos igualar la intensidad que ellos tuvieron, como sí lo hicimos durante el primer tiempo, yo lo que entiendo es que nuestros futbolistas, que son técnicamente muy dotados, cuando tienen la posibilidad de jugar partidos en intensidad equiparables al rival, hacen diferencia desde la parte técnica. Cuando ante un equipo como Estados Unidos, muy dinámico y muy corredor, uno empieza a declinar en esa parte, inclusive que puede ser por motivos de empezar a sentir el cansancio, puede ser también por motivos de algunos jugadores que no vienen teniendo continuidad en sus clubes, evidentemente el rival empieza a tener supremacía, a eso me refiero. Tata, you and Greg have gone against each other several times in MLS now in international competition. What are the games like against him, and how have you seen him maybe change as a coach over time? Profe, usted ha enfrentado a Greg Berhalter en la MLS, también internacionalmente. ¿Cómo describe los partidos contra él y qué cambios ha visto? No, en línea general creo que siempre han sido buenos partidos, muy dinámicos. En general hemos jugado Atlanta-Columbus también partidos parejos. Los partidos de selección también han sido bastante parejos en su gran mayoría. Y la característica que tienen los equipos de Greg son la de proponer, de la misma manera que intentamos hacerlo nosotros. Y nos contrarrestamos con presión. Básicamente no ha habido un cambio importante ni en lo que él propone en su idea futbolística, ni tampoco en lo que propongo yo. Yeah, always been very dynamic games. Had a lot of games in Atlanta against Columbus, and the style of play is very similar. It's a style of play in which you want to control the game, both for Greg and for me. So there hasn't been that much of a significant change, but they're always very good games. Hi, Tata. You've played the United States, I believe, 5 times now. This is a familiar opponent, and these are very difficult games. How have preparations changed over the past few years with each of these different matches? Ha enfrentado a Estados Unidos 5 veces. Es un oponente conocido para usted. ¿Cómo cambia su preparación para estos partidos? No, la forma de prepararla, cómo uno encamina la semana ante cualquier rival es exactamente lo mismo. Después, lo que hacemos hincapié son en las cualidades, las virtudes que puede tener el rival, de qué manera ellos nos pueden hacer daño y también de qué manera nosotros le podemos hacer daño. Pero no hay grandes modificaciones entre rival y rival. Lo que cambia a lo mejor es tener más conocimiento de cómo el rival nos puede convertir, de cómo puede el rival manejar el partido y también cómo podemos hacerlo nosotros, sobre todo con un equipo como Estados Unidos que intenta presionar permanentemente. Our preparation doesn't change very much depending on the opponent. We like to prepare the way that we do it. The difference comes in the details and understanding how a certain opponent can damage you. So, we focus on our game, but at the same time, we have to study the nuances of each opponent and make sure that we're prepared for the way that they're going to attack, especially a team like the United States, which likes to pressure. Buenas noches. Thank you. Disculpame por no hacer pausa. No. Gracias.